Mateo 27, 45 y 46. El día de hoy veremos la cuarta de las 7 palabras. Hoy entramos a la cuarta palabra que dice nuestro Señor, estando colgado en medio del dolor excruciante en la cruz. Ya estamos llegando al punto culminante de la historia redentora, el momento en el cual el Señor Jesucristo muere por nuestros pecados. Esta palabra se titula palabra de angustia, palabra de abandono. Es conocida comúnmente en el mundo cristiano esta frase. Vamos a darle lectura. El versículo 45 no solamente nos da contexto, nos da una base y un apoyo tremendo para entender perfectamente esta palabra, qué significa lo que dijo Jesús ahí. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde el mediodía a las 3 de la tarde el sol se oscureció, en pocas palabras. Versículo 46, cerca de la hora novena, ya casi a la hora en que murió, las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a orar, cierre sus ojos y dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, te ruego que esta palabra la lleves de mi mente a mi corazón. En primer lugar, que permitas que llegue a mi mente, Señor, que quites toda distracción, toda apatía, todo desánimo, toda indiferencia que pudiera interferir con esta palabra que es viva y eficaz. Sea echada a un lado, sea echada afuera, Señor. Si alguien pone el querer como el hacer, eres tú, Señor. Dame la intención para entender esta palabra, para poner atención, para atesorarla, para cuidarla en mi mente. Y sobre todo haz que baje de nuestra mente a nuestro corazón, Señor, para ponerla por obra, para que, como dijiste en la parábola del sembrador, dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno, en vidas transformadas a la imagen de Cristo. Te lo rogamos siempre, Señor. Te decimos en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Una vez que el malvado consejo judío del Sanedrín logró que Pilato crucificara al Señor Jesús, los evangelios ahora nos narran una serie de discursos conocidos como las 7 palabras en la cruz. Ya vimos las 3 primeras palabras en las semanas anteriores. La semana pasada escudriñamos la llamada palabra de afecto y provisión, así la titulamos, porque van ligados el afecto y la provisión del Señor Jesús, la cual se da una vez que el Señor Jesús ve a María, su madre, al pie de la cruz y la deja al cuidado del discípulo amado, el apóstol Juan, que había regresado al lado de Jesús a pasar estos terribles momentos. En estas cortas pero maravillosas frases, mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, le dice a Juan, encontramos al Señor que nuevamente nos da muestra de su inmenso amor incondicional. En medio del dolor excruciante, esa podría ser una buena excusa. La otra, que estaba en medio de la misión más importante que se haya llevado a cabo en toda la historia de la humanidad, la misión de redimir al ser humano. En medio de estas dos situaciones, tú podrías poner cualquiera de las dos como excusa. No fue así. No tomó como excusa el Señor. Se dio tiempo no solo de preocuparse por su madre y su discípulo, sino de proveer para ambos la compañía que iban a necesitar en el futuro cercano. La siguiente palabra es narrada en 2 evangelios, el evangelio de Marcos y en el evangelio de Mateo. En los 2 evangelios encontramos Elí, Elí, lama sabactani. En ambos libros encontramos el relato prácticamente igual, sin alteraciones. Por eso es que nos vamos a quedar con lo relatado nada más en el libro de Mateo. Vamos a viajar un poquito a Lucas para despejar una duda, pero no vamos a tocar Marcos porque dice exactamente las mismas palabras. Versículo 45 nuevamente, dice entonces: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, el Calvario fue un lugar
de mucha actividad. Estoy hablando un poquito antes, acuérdese, el Señor Jesús llegó al Calvario a las 9 de la mañana, hasta el mediodía ya había habido mucha actividad, y a partir del mediodía, una hora o dos antes, hasta las 3 de la tarde estuvo colgado el Señor en la cruz. Los soldados habían realizado muchas tareas en la crucifixión: levantar el patíbulo sobre el poste, clavar los letreros, clavar las manos, darles vinagre, darles mirra e incienso a los condenados a muerte. Había habido mucha actividad en esas 3 horas en el Calvario. También ya había pasado los transeúntes blasfemando, moviendo la cabeza. Los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas ya se habían mofado: si es el Hijo de Dios, que baje y que se salve. Los ladrones ya habían insultado al Señor, aunque uno de ellos, como vimos, se arrepintió por la predicación del Señor. Todo esto pasó de las 9 de la mañana a mediodía. En esas primeras 3 horas el Señor pronunció sus 3 primeras palabras. Pero entonces, a eso de mediodía, ocurre algo de carácter muy dramático y muy impactante. Repentinamente la tierra se oscurece. Esto fue en primer lugar para cumplir una profecía mesiánica más. Amós 8:9, no vaya, se lo leo yo para ganar un poco de tiempo. Amós 8:9 es una profecía mesiánica que dice: acontecerá en aquel día, dice el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. El solo hecho de que se mencione, y ponga mucha atención en esta parte, ¿por qué se menciona? No fue que se nubló el cielo, no fue que pasó una tormenta y se nubló el cielo, o una nube ocultó el sol o algo así, porque no hubiera sido un hecho digno de escribir. El solo hecho de que se mencione esta oscuridad nos dice, que debe de haber sido intensa e inolvidable. Haga de cuenta que ahorita, de hecho es la hora prácticamente, se quitara el sol por completo y pareciera medianoche. Estaban a mediodía, estaba soleado y de repente, ¡pum!, se oscurece por completo. Ya no se ve nada de luz del sol. Ocurrió cuando menos se esperaba, a mediodía, cuando el sol está en su cenit, y no duró unos cuantos minutos. ¿Cuánto duró? 3 horas. 3 horas duró la oscuridad. Mucho se ha escrito acerca de esta oscuridad. Nosotros tenemos que responder 3 preguntas si queremos entenderla. ¿Qué la causó? ¿Cuánto territorio abarcó? Y la tercera, que es verdaderamente significativa: ¿qué significa? ¿Qué valor tuvo? ¿Por qué se oscureció? La primera pregunta, ¿qué la causó? Se da muy poca información en los evangelios. Lo que podemos afirmar categóricamente con toda certeza es que fue Dios quien produjo esa oscuridad. ¿Por qué medio lo hizo? No tenemos una respuesta completamente satisfactoria. Hay quien dice que una tormenta repentina, pero aunque hubiera durado 3 horas, no habría abarcado toda la tierra o todo el país, y probablemente no se hubiera considerado digna de una mención especial. Lo que pasa es que hubo una tormenta, pastor. No ha visto la película de la Pasión de Cristo, hasta empezó a llover. Es una película en primer lugar, y en segundo, no necesariamente es verídico todo lo que pusieron ahí, aunque algunos hechos sí van de la mano con el relato histórico. Pero en segundo lugar, si era una tormenta, ¿por qué no poner los evangelistas? Y al mediodía se nubló el cielo y empezó a llover. ¿Por qué pusieron hubo oscuridad repentina? Además, no hubiera abarcado todo el territorio, no hubiera sido digna de una mención especial. Se sabe que había tormentas negras, así se le llamaba, causadas por el viento del desierto, que generalmente producían oscuridad, pero también se ha descartado por los expertos porque no han encontrado indicios de que haya sido una tormenta negra. Lucas 23:44, vaya ahí por favor. Nos da un leve indicio de lo que estamos buscando, que ya se lo acabo de decir. Usted y yo tenemos que entender que esa oscuridad la causó Dios. Dios la produjo, Dios la permitió, y ahorita va a entender por qué. Lucas 23:44 y 45. ¿Ya lo tenemos? Cuando era como la hora sexta,
Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Versículo 45, subraya ahí. Y el sol se oscureció. Algunos traductores han transliterado este versículo como el sol se eclipsó. Sin embargo, lo hacen nada más por ser una traducción dinámica más que literal. Y los que estudiamos bibliología saben a qué me refiero. Para hacerlo más entendible dijeron, no, oscureció, no va a ser muy entendible, pon se eclipsó. ¿Por qué le digo esto? La palabra que utiliza Lucas para eclipsar o oscurecer es escotizo. Significa oscurecer, entenebrecer literalmente. Por lo tanto, no se está refiriendo a un eclipse en el sentido técnico o astronómico de la palabra. No pudo haber sido un eclipse. Hay gente que dice, wow, durante la crucifixión de Cristo hubo hasta un eclipse. ¿Qué significará? No hubo un eclipse en la crucifixión de Cristo. No se puede. No hay una explicación científica que nos aclare al 100% por qué hubo tinieblas que cubrieron durante 3 horas la tierra. Hay quienes siguen alegando que hubo un eclipse, pero aparte 2 cosas descartan el eclipse. ¿Cuánto dura un eclipse solar? ¿3 horas? ¿Cuánto dura? 3 minutos, 5, 8 minutos. Segundo, es imposible que hubiera un eclipse. ¿En qué día crucificaron al Señor Jesús? En la Pascua. ¿Sabe cuándo se da la Pascua? En luna llena. No puede haber luna llena y eclipse al mismo tiempo. Astronómicamente, físicamente es imposible que haya eclipse en luna llena. ¿Cuál es la respuesta entonces? Y eso es lo que quiero que entienda, que ocurrió como un milagro. Ocurrió como un acto especial de la providencia de Dios. Al cristiano no le queda más que aceptarlo y decir con toda humildad, Señor, no entiendo lo que pasó, pero creo que pasó. Segunda incógnita, ¿cuánto territorio abarcó? El relato de Marcos y el relato de Mateo nos dice que hubo tinieblas en toda la tierra. Aquí también tenemos que abstenernos de dar una respuesta definitiva. Nada podemos sacar con decir que cuando la luz del sol se apaga, la mitad del globo queda en oscuras. Nosotros sabemos que la tierra es un geoide, una esfera. Cuando nosotros estamos dándole el sol de este lado, en el hemisferio occidental, en el hemisferio oriental, si aquí es de día, acá es de ¿qué? De noche. Entonces, acá es de noche. Y si acá donde da el sol tampoco hay sol, toda la tierra literalmente se hizo de noche. No necesariamente, no podemos afirmar eso. La luz del sol se podría haber apagado en cierto país o región, como sucedió en Éxodo. ¿Ha leído las 10 plagas que llegó Dios sobre Egipto? La Biblia dice en Éxodo 10, 22 y 23 que se oscureció únicamente la región de Egipto. Lutero, Calvino y varios teólogos prefieren a añadirse a la traducción país, a adherirse que a la traducción tierra mejor como país. Se ha señalado que la oscuridad sí fue muy extensa y alcanzó ciertos límites, pero no fue totalmente en todo el mundo. ¿Por qué? Porque habría algunos relatos en la literatura secular. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el hemisferio oriente con China, con Japón, con la India? ¿Por qué en su literatura no encuentras algún relato que diga, oh, y un día como hace 2000 años, en el año del dragón, o vele tú a saber cómo le llaman, hubo oscuridad durante 3 horas y no sabemos por qué? No hay ningún relato así en la literatura secular. ¿Qué podemos pensar? Que únicamente fue la región de Galilea, la región de Palestina específicamente hablando, el país, Jerusalén, toda esa región de Judea, la que quedó en oscuridad. La tercera pregunta, y a partir de aquí sí ponga mucha más atención, porque es la que verdaderamente nos interesa. ¿Qué significado tuvo? ¿Tuvo algún significado que se haya oscurecido? Definitivamente sí. Tuvo un significado muy importante. La oscuridad significó el juicio de Dios sobre nuestros pecados. La oscuridad ese día, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, simbolizó la ira de Dios ardiendo en el corazón mismo de Jesús, de tal modo que Jesús sufrió como nuestro sustituto la más intensa agonía, un dolor indescriptible, un aislamiento y un abandono terrible. Aquel día
Es como si el infierno hubiera venido al Calvario y Cristo Jesús lo vivió literalmente allí. Llevó los horrores del infierno en nuestro lugar, lo vivió por nosotros. ¿Cómo podemos saber que esto es cierto? Primero, la Escritura en muchas ocasiones, no vamos a ir, tengo aquí como 8 citas, las lee en su casa, nos dice que la oscuridad es símbolo de juicio. Segundo, Jesús mismo les había dicho varias veces a sus discípulos: me es necesario dar mi vida por ustedes. Tercero, las palabras que pronunció en el versículo 46. Vamos a entrar ya de lleno. Vaya ahí otra vez a Mateo. ¿Por qué se oscureció? ¿Qué pasó? No lo sabemos. ¿Qué territorio ocupó? Muy probablemente nada más el país de Judea. ¿Es importante esto que pasó? Sí, y mucho, mucho. Es una representación simbólica de que el juicio de Dios estaba cayendo totalmente sobre de Jesucristo en esa hora. El infierno literalmente ardiendo en el corazón del Señor Jesús. ¿Cómo lo sabemos? La Escritura nos dice que oscuridad es sinónimo de juicio. Jesús mismo dijo que Él iba a hacer esa obra, y sobre todo, y por eso lo vimos como un preámbulo, las palabras de Jesús. Versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La conexión entre la oscuridad y el grito de Jesús fue muy estrecha, muy íntima. Esta oscuridad fue un símbolo de lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Esta oscuridad fue un símbolo de que nuestros pecados estaban recayendo todos sobre Jesús en el madero. Segunda de Corintios 5:21 y primera de Pedro 2:24. Segunda de Corintios 5:21. ¿Qué simbolizó esta oscuridad? ¿Por qué tuvo que oscurecerse? Era la manera de Dios de decir: vean, sus pecados están cayendo aquí, en él, en el madero. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado. ¿Quién es el único que no ha conocido pecado? Cristo. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo lo hizo pecado? Cargando nuestros pecados en él. Primera de Pedro 2:24 es todavía más específica. Primera de Pedro 2:24. ¿Ya lo tenemos? Dice la Escritura: quien llevó él mismo, hablando de Cristo, nuestros pecados. ¿Dónde los llevó? En su cuerpo. ¿Estando dónde? Sobre el madero, en la cruz, para que nosotros, estando muertos en pecado, vivamos en justicia. Pedro está hablando del glorioso intercambio que se llevó en la cruz. Los 3 primeros clamores del Señor Jesucristo los hizo a la luz del día, pero este cuarto clamor fue en medio de tinieblas que cubrieron el lugar. Ese grito de abandono, como también es conocido, ocurrió cuando el Padre demostró toda su justicia y todo su amor, derramando su ira sobre de su Hijo Jesucristo. Este grito de angustia salió de la boca de Jesús poco antes de morir. En los evangelios no se relata lo que sucedió entre las 12 y las 3. Pero lo que sí sabemos es que durante esas 3 horas de intensas tinieblas, Jesús estaba sufriendo agonías indescriptibles. Estaba siendo hecho pecado por nosotros. Estaba siendo hecho maldición por nuestra causa. Estaba siendo herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. En pocas palabras, el Padre estaba cargando en Jesús
todos nuestros pecados y al mismo tiempo estaba descargando toda su ira sobre de Jesús por esos pecados. Por eso es que en ese momento, a partir del mediodía hasta las 3 de la tarde, el sol se oscureció como una manera de Dios de decir: vean, así es el pecado del ser humano, lúgubre, no le deja estar en mi presencia. Quiero que entiendan que ese pecado está sobre de Cristo, pero también quiero que entiendan que mi ira está sobre de Cristo en este momento. El estado de humillación comenzó el día que se encarnó Jesús, pero está por llegar a su clímax en el abandono por parte del Padre. Mucha gente se ha preguntado: ¿cómo puede abandonar Dios a Dios? ¿Acaso Dios hijo no es también Dios? ¿Cómo puede abandonar Dios a Dios mismo? La respuesta es que tiene que entender usted que Dios el Padre abandonó a su Hijo únicamente en cuanto a la naturaleza humana, pero lo hizo de forma real y agonizante. No podemos entender, quiero que entienda esto y que me vea, es imposible. Hay gente que dice que durante ese tiempo, esas 3 horas que estuvo colgado en la cruz Jesús, la Trinidad se rompió, que ya no hubo más Trinidad, porque entonces el Hijo fue abandonado por su Padre, el Hijo quedó allá con el pecado y entonces la Trinidad se rompió. No podemos creer eso, no lo podemos afirmar, es imposible por un atributo de Dios llamado inmutabilidad. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay nada que lo pueda hacer cambiar. ¿Sí me escuchó? Dios es un Dios trino desde la eternidad y hasta la eternidad. Si esto lo hizo cambiar, ¿qué le dice que no algo más lo hará cambiar y nos va a desechar? Entonces, no se pudo haber roto la Trinidad ahí. Lo que pasó ahí es que la comunión íntima que tenía Jesús con su Padre se vio estorbada por el pecado. Lo que pasó ahí es que el Padre lo abandonó en el sentido de: no voy a hacer nada por ti, no te voy a rescatar, no te voy a ayudar, te quedas ahí como ser humano nada más, te doy la espalda y tú estás ahí solo. ¿Por qué? Porque estaba recayendo sobre del Hijo la copa de la ira de Dios. Cuando Jesús oró en Getsemaní, lo vimos hace un par de meses: Padre, quiero que pase de mí esta copa. ¿A qué se refería? A este momento en específico. No se refería tanto al dolor físico de los azotes, que sí dolieron. No se refería tanto al dolor físico de la cruz, que sí dolía. Él se estaba refiriendo a que va a llegar un momento, yo lo sé, Padre, le estaba diciendo Jesús, en que voy a tener que beber tu ira. Toda tu ira va a ser derramada sobre de mí y me vas a dar la espalda. Estaba llegando ese momento. En medio de toda esta angustia, Jesús clama: Elí, Elí, lama sabactani. Jesús estaba clamando el Salmo 22:1. Todavía no vaya, ahorita vamos a ir más adelante. ¿Qué significó este grito? ¿Qué significó este clamor, este quejido de parte de Jesús? Entienda, primero fue un reflejo de una angustia física 100% real. Jesús fue 100%, es 100% Dios y es 100% ¿qué? Hombre. Lo vamos a ver en la semana entrante, cuando dice tengo sed, muestra su humanidad. Fue un clamor como un ser humano: Señor, mi parte humana está sufriendo, me siento mal. No podemos entender de ninguna manera significa que Jesús de alguna forma rechazó o reclamó al Padre. Hay quienes dicen, cuando Jesús dijo Elí, Elí, lama sabactani, estaba diciendo: Padre, ¿por qué me lo haces? Ya ves cómo eres, te estoy reclamando. No es verdad. Mucho menos nos podemos apegar a la herética, ridícula y malsana declaración del hijo de Jesús, Adrián Romero. ¿Qué dijo él? Que Jesús se volvió ateo en la cruz. De verdad que ya no son idioteces, ya son malsanidades mentales. Esto sí no es correcto que lo haga, su teología sí es correcto que la ataquemos, que la descubramos, pero su persona no tanto, así que no me imite, ¿sale? Pero ¿qué dice el hijo de Jesús, Adrián Romero? Jesús hasta ahora se convirtió en el primer Dios ateo, porque así habla, con ganas de decir, sácate la papa de la boca y ahora sí habla, mi hijo. Pero bueno, el hijo de Jesús, Adrián Romero, dice que Jesús, en el momento en que estaba colgado en la cruz, se volvió ateo. Dijo: Señor, no te creo ya, no creo en ti,
no existes. Ridículo, malsano y herético. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? A pesar de que no lo parezca, porque necesitamos ir bien al fondo, esa oración de Jesús agonizando, en realidad era una oración de confianza absoluta en la fidelidad de Dios. Cuando Jesús dice Elí, Elí, lama sabactani, estaba diciendo, confío en ti y en tu plan perfecto trazado. No era solamente un grito de desesperación, no era un reclamo o una negación de su parte. En el tiempo de mayor angustia, Jesús clama al único consuelo y amparo que te hubo, a su Padre. No hay rebelión en sus palabras, no le está exigiendo una intervención. Padre, ¿qué esperas para hacer algo? No le está diciendo, ¿por qué abandonaste? ¿Por qué hiciste? No. Él está manifestando que en este momento, Señor, me está doliendo. En este momento te manifiesto mi dolor. Es tanto el amor y la comunión de Jesús con su Padre, que en ese momento de angustia tiene tiempo de orar y manifestarle la desesperación. Cuando oró porque Lázaro resucitara, Jesús exclamó algo. ¿Se acuerda que lo vimos? Jesús dijo, Padre, no oro para que ellos crean, porque yo sé que siempre me oyes. Pero ahora clama, ¿por qué me has abandonado? Es una mención directa al Salmo 22:1. Todo el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Es un salmo que, si tú lo lees, lo escribió David. Es un salmo que comienza David diciendo, Señor, me están persiguiendo, me siento mal. Pero David termina diciendo, pero yo confío en ti. Yo confío en tu fidelidad, yo confío en tu plan perfecto y eterno. Este precioso salmo muestra lo más profundo de su corazón para llevar a cabo la misión redentora. Job dijo una vez, aunque me mate, confiaré en Dios, esperaré en Él. Jesús estaba haciendo lo mismo que Job con esta oración. Estaba diciendo, confío con todo mi corazón en ti. El grito de Jesús en la cruz pudo haber o significa, Padre, me duele mucho este momento, pero estoy realizando lo que pactamos en la eternidad. Estoy realizando la redención de tus elegidos. Es relativamente fácil confiar en Dios cuando el todo va bien, cuando el sol está brillando, pero cuando la prueba llega y todo cae en oscuridad, es más difícil confiar en Dios. Una fe que no descansa en Dios en medio de la adversidad, como lo hace en medio de la prosperidad, no es una fe real, no es una fe de un hijo de Dios. El hijo de Dios debe de tener fe para vivir y debe de tener fe también para morir. El Salvador fue enviado por Dios al vientre de su madre. Lo acompañó durante 33 años de ministerio terrenal, pero ahora en la hora de la muerte se encuentra abandonado por Dios. Dios no va a intervenir. Ese fue el plan desde antes de fundar el mundo. Hicieron un plan en la eternidad y dijo, tú vas a morir, hijo, ahí en la cruz, y yo no voy a hacer nada. Y cuando Jesús dijo, me has abandonado, estaba diciendo, me estoy acordando, sé que es el pacto, sé que así quedamos, sigo confiando en ti, Padre mío. Abandonado es una palabra muy fuerte en cualquier cultura que la digas. Ser un hijo abandonado es terrible. Ser un esposo, una esposa abandonada es deplorable. En nuestra cultura, hasta un novio abandonado, ya se quiere cortar las venas porque lo abandonó su novia. Es un dolor emocionalmente fuerte. Tal vez haya madres desnaturalizadas que abandonen a sus hijos. Del ser humano podemos esperar cualquier cosa, pero Dios abandonando a su hijo, de Dios solamente esperaríamos consuelo, ayuda, socorro, su presencia amorosa, sin más. Y sin embargo, allí en el momento más doloroso de su vida, clavado en la cruz sin poder moverse, pagando el precio de nuestras vidas, Jesús fue abandonado por el Padre de la gloria. Si nosotros, que somos pecadores, consideramos horrible la idea de ser abandonado por Dios, piensa el sufrimiento que pasó Jesús, quien toda la eternidad había tenido comunión con su Padre. En ese momento le dé la espalda y no más. Dios no abandonó a Abraham en el monte Moriah.
Señor, aquí está mi hijo, yo no sé qué va a pasar. Ay, ay, hay un carnero. Gloria a tu nombre, Jehová proveerá. Tampoco abandonó a su pueblo. Están parados enfrente del Mar Rojo, voltean y dicen: ahí viene Faraón con su ejército. ¿Por qué lloras a mí? ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Toma tu vara y abre el mar. No abandonó al pueblo cuando tomó la tierra prometida. Aunque haya gigantes, los sacaremos. No abandonó a David cuando peleó con Goliat. No abandonó a los 3 en el horno de fuego. No abandonó a Daniel en el foso de los leones. ¿Cómo entonces, en el momento más crítico de su vida, abandona a Jesús? ¿Por qué tuvo que ser de esa manera? ¿Acaso no podía ser de otra forma? En primer lugar, no podía ser de otra forma. ¿Quién planeó esto? Dios. Dios es perfecto. Quiere decir que era la única manera en que podía pasar. ¿Por qué tenía que pasar así? Debemos de entender bien las cosas. La expresión Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como se lo dije, viene en el Salmo 22. Ahora sí vamos a él para que lo entienda. Del 1 al 3. Estamos entendiendo que Jesús fue abandonado por su Padre en la cruz. ¿Por qué lo tuvo que abandonar? No pudo haber escrito, haber dicho: ¿sabes qué? Vamos a trazar un plan de redención. Cuando estés ahí en la cruz, yo voy a estar contigo. No, en primer lugar, tú no eres más inteligente que Dios. Pero Dios sí nos muestra el motivo por el cual fue así. Y es maravilloso para nosotros. Salmo 22, 1 al 3. Dice, Salmo de David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación? Estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Versículo 3, y este es el que nos interesa. Pero tú eres ¿qué? Santo. El versículo 3 dice: tú eres santo. Vaya ahora conmigo a Habacuc 1:13. ¿Por qué Dios tuvo que abandonar? Está después de Nahum. Bueno, antes de Sofonías. Bueno, en su Biblia. Bueno, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios abandona a su hijo en medio de la cruz? Abandono es una palabra fuerte. ¿Cuántos los ha abandonado su novia? ¿Cuántos los abandonó su novia de chavo, su novio? No levante la mano, pero ¿a poco no chilló? ¿A poco no? Y ponías las de Chente. ¿Sabes que la Biblia dice que cantar canciones al corazón afligido es como entrar humo en los ojos? O sea, estás triste y pones las de Chente, pues ¿cómo vas a acabar? No. A esa hora ponte las de la Ibia, aunque sea. ¿Por qué tuvo que abandonar a su hijo en la cruz? Salmo 22:3 dice: tú eres santo. Y Habacuc 1:13, escuche lo que dice el profeta de Dios. Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, no puedes ver el agravio. Habacuc nos hace ver la santidad de Dios desde un punto en el cual dice: bueno, tus ojos son tan limpios, tan santos, que el agravio, el pecado, la maldad, ni siquiera la puedes ver tú. No tiene cabida delante de tu presencia. Dios tuvo que abandonar a su hijo en la cruz porque Dios es santo, tan santo que ni sus ojos pueden ver la maldad. Y en esas 3 horas que estuvo colgado en la cruz, en esas 3 horas de oscuridad, nuestros pecados cayeron sobre de Jesús. Por lo tanto, no podía seguir teniendo comunión con él. La consecuencia más terrible del pecado es la muerte, es la separación entre Dios y su creación. El pecado hizo que el hombre quedara separado de Dios. El pecado fue lo que separó a Adán de Dios. El pecado fue lo que separó a Dios de su Hijo Jesús en la cruz. Por eso Cristo no quería beber la copa de la ira, no por el dolor físico, sino por el dolor de estar separado por su Padre, separado porque iba a estar cargado de pecado y su Padre es santo. El Padre abandonó a su Hijo.
la santidad de Dios exige que el padre abandonara a su hijo. Isaías 59:2. Por eso es que aquellos que creen que no son tan malos, que no he matado a nadie, que al cabo sí puedo ir al cielo porque he hecho más cosas buenas que malas, se encuentran totalmente equivocados. Naciste en pecado, vives en pecado, mueres en pecado. No puedes estar delante de un Dios santo cuyos ojos ni siquiera pueden ver el pecado, cuyos ojos y cuyo corazón no estuvo ni siquiera con su hijo cargado de pecado. Isaías 59:2 dice: pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y quién, y su Dios. No podemos estar, mi pecado me ha dividido, me ha quitado de mi Dios. Por eso es que si Jesús estaba cargado de pecado ahí, ¿el Padre podía seguir teniendo comunión? No. Segunda Tesalonicenses 1 del 5 al 9. Esta es una cita que espero te abra los ojos maravillosamente. Primera Tesalonicenses 1 del 5 al 9. Segunda, Tesalonicenses. Del 5 al 9. Dice la Biblia: esto es demostración del justo ¿qué? Juicio de Dios. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Dios no está haciendo malo, Dios está dando lo que merece. ¿Y qué merece el pecado? Muerte nada más. Para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que les atribulan. Y a ustedes que son atribulados, les va a dar reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Quiero que levante su mirada y me vea. El apóstol Pablo estaba diciendo aquí: hay gente que va a morir en sus pecados y que cuando venga el Padre, cuando venga nuestro Dios, les va a dar el justo pago por sus pecados. Van a morir en sus pecados y va a llegar su juicio. ¿Sabe qué es lo maravilloso? Que nosotros, los hijos de Dios, no lo vamos a pasar. Pero Dios es injusto, no. Dios ya dio el justo pago por esos pecados, no a nosotros, a Cristo en la cruz, cuando Él gritó: ¿por qué me has desamparado? Ahora nos damos cuenta hasta dónde estuvo dispuesto de ir Jesús con tal de salvarnos. Dejó la majestad del tercer cielo, sí, pero todavía hizo más. Dejó de ser igual a Dios para convertirse en un ser humano, pero todavía hizo más. Dejó de ser un rey para convertirse en un siervo, sí, pero siguió adelante. Sufrió vergüenza y rechazo de parte de los hombres, pero eso no fue todo. Para poder salvarnos, estuvo dispuesto, como ya sabía que iba a pasar, hasta ser abandonado por su Padre mismo. Jesús sabía, por eso en el Getsemaní dijo: no quiero pasar esto, porque cuando el pecado caiga sobre de mí, papá, tú me vas a abandonar. No quiero pasar esto. Y ahí te das cuenta cuánta obediencia de Jesús y cuánto amor por sus elegidos. Quiero que entienda bien esto que le voy a decir. Jesús fue abandonado por Dios para que nosotros podamos ser aceptados por Dios. En la cruz, Jesús pronunció palabras de angustia para Él, pero esas palabras que para Él fueron angustia, para nosotros sus hijos son palabras de esperanza. Diciendo que estaba siendo abandonado por Dios, Él estaba también haciendo alusión a que nosotros íbamos a poder ser encontrados, perdonados, aceptados y amados por Dios.
Él pronunció estas palabras en medio de la oscuridad para que nosotros pudiéramos llegar a la luz. El pecado, tu pecado y mi pecado merece retribución. Cristo llevó ese pecado. Cristo fue abandonado por el Padre en oscuridad para que tú y yo podamos ir a la luz admirable de Dios. Dios le dio literalmente la espalda a Jesucristo. Lo abandonó colgado en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué fue en una cruz? ¿Por qué tuvo que haber sido en una cruz? Sí, la profecía, etcétera. Pero ¿sabes qué simboliza la cruz? Él estaba siendo rechazado por los hombres. No era de la tierra, pero también fue rechazado por su Padre. Quedó literalmente en medio. Nosotros lo rechazamos y su Padre lo abandonó para que nosotros tuviéramos vida eterna. Dime si eso no es amor. De esta forma Jesucristo aseguró para siempre que a pesar de que lleguemos a fallar, a pesar de que nosotros todavía como cristianos cometamos pecados en la carne, Dios no nos da la espalda por esos pecados cometidos. No porque nosotros no lo merezcamos. Dios ya lo hizo. Dios ya le dio la espalda a esos pecados, pero no en nosotros. Se los dio cuando estaban cargados sobre su Hijo Jesucristo. Es por eso que la Biblia llama al amor de Cristo un don inefable, un don que no se puede expresar con palabras. Quiero que cierre sus ojos, vamos a terminar ya. Ayúdame, Ángel. Hay una aplicación práctica que quiero que usted se lleve el día de hoy a su casa y la esté meditando toda la semana. Dios no nos va a dar la espalda nunca más a sus elegidos. ¿Por qué? ¿Que no el pecado le molesta a Dios? ¿No dice la Biblia que Él es tan limpio de ojos que no puede ni ver el pecado? Exacto. Ya derramó toda su ira, pero no en nosotros, sino en Cristo en la cruz. Pero ¿qué pasa entonces, amado hermano? Y por eso con esto quiero terminar y amarrar toda esta enseñanza. Como te dije, cuando Cristo estaba colgado en la cruz, ahí se requirió verdadera fe para confiar en el plan de Dios, confiar verdaderamente en lo que Dios estaba haciendo. Por eso su grito, más que una desesperación, más que un reclamo, no fue un reclamo, fue un grito de: Señor, confío en tu fidelidad. Porque cuando todo va bien, cuando es de día, es fácil confiar en Dios. Pero cuando es de noche, cuando llega la oscuridad de la prueba, no cualquiera confía en Dios y sigue caminando. Muchos cristianos he conocido, o simpatizantes, que llegan y les va bien en su vida y caminan con el Señor, pero que cuando llega la prueba, la angustia, la tribulación, el tiempo de oscuridad, comienzan a quejarse y se van. Dios tiene planeado y trazado un mapa predestinado de nuestras vidas. El Salmo 23 es ese mapa a grosso modo. Y parte de ese plan para tu vida predestinado es el valle de la sombra de muerte. Tarde o temprano vas a pasar por tiempos de oscuridad. Tarde o temprano vas a pasar por tiempos de angustia, de desesperación, de dolor. Es necesario. Esta vida está hecha para ser difícil a propósito. Esta vida condenada por el pecado, esta creación se vuelve cada vez más difícil. Dios a propósito permite que pasemos por el valle de la sombra de muerte. Nadie está exento, aún la gente del mundo. Tú ve al hombre más rico del mundo, de los más ricos del mundo, Carlos Slim, y también tiene problemas. Pero no tiene ningún problema económico. No dije que tuviera problemas económicos, pero tiene problemas. Todo mundo tenemos problemas y situaciones. El punto aquí es, cuando esos problemas, cuando esas circunstancias, cuando esas situaciones llegan a tu vida, ¿sigues confiando en Dios? ¿O le das la espalda y dices: prefiero huir? Quiero que entiendas esto, por eso se liga aquí. Tú puedes sentir que Dios está ausente. Tú puedes sentir que Dios te dejó. Tú puedes pensar y sentir que Dios te abandonó, pero quiero que entiendas algo. No fue así. No lo va a hacer. Ya lo hizo con Cristo en la cruz. A ti y a mí jamás nos va a abandonar. En ese momento tienes que tomar una decisión: creerle a tus sentimientos y emociones o creerle a Dios en su palabra.
tus sentimientos te gritan: Dios me abandonó, por eso me está yendo mal, por eso tengo esta situación, Dios me dejó, de seguro me está castigando por esto, de seguro ya no me ama. Eso te gritan tus sentimientos y emociones. Pero la Biblia es clara: abandoné a mi hijo en la cruz para no abandonarte a ti nunca más. ¿A quién le vas a creer? ¿A tus sentimientos y emociones o al Rey de Reyes que nunca cambia y nunca miente? Tú puedes sentir que Dios está ausente, pero tú no andas por sentimientos. La Biblia dice: andamos por fe, no por vista, en Corintios. Todos los hijos de Dios pasamos por esta prueba siempre. Para todo hijo de Dios está predestinado el valle de la sombra de la muerte. Y créeme, te lo dice alguien que ha estado ahí varias veces, es la prueba más dura que puedas pasar, es la prueba más difícil. Pero ahí en medio de esa situación tienes que aferrarte a la promesa de que Él nunca te dejará y Él nunca te desamparará. Pero mi pecado no hará que Él me deje. Créeme que Él estuvo bastante enojado con ese pecado, lo aborreció, sus ojos no lo podían ver más y desquitó toda su ira justa y santa, pero en Cristo, no en ti ni en mí. Dios nunca se apartará de nuestro lado. Él jamás nos dejará ni nos abandonará. Esto porque Él es inmutable, Él nunca cambia en primer lugar, pero sobre todo por el sacrificio de Cristo. Cuando Él colgado en la cruz exclamó: Elí, Elí, lama sabactani, para Él fue un grito de abandono, de angustia, de dolor. Y sin embargo para nosotros es un grito de esperanza y de amor. Cierre sus ojos, y si está pasando por alguna situación o ha pasado, o el día que llegue a pasar por una situación de oscuridad y tinieblas en su vida, porque todos vamos a pasar por ahí, está escrito. Dependiendo de tu temperamento es el tiempo que pasarás ahí. Aférrate a esta palabra, llévatela toda la semana, medita en ella y aférrate a esta palabra. Señor, no me has abandonado, no me has abandonado, estás conmigo. Gracias, Cristo, porque preferiste tomar la copa de la ira de Dios, ser abandonado por Dios ahí en la cruz. Humanamente hablando te dejó, no intervino, no hizo nada tu Padre, para que cuando yo pecare, para que cuando yo hiciera algo que no te agrade, no me abandone mi Dios. Gracias, Señor. No significa que tenemos carta abierta para pecar, al contrario, Señor. Al entender y al vislumbrar tanto amor, lo único que queremos hacer es corresponder ese amor inmenso, ese amor, ese don inefable. No tenemos palabras para describirlo, Señor. No tenemos palabras para describir y para agradecer lo que hiciste en la cruz. 3 horas de tiniebla cubrieron en la región. Tuvo que ser así, porque simbolizaba el pecado y el juicio de Dios sobre de ese pecado, cayendo todo en Jesucristo. 3 horas colgado en la cruz, padeciendo no solamente angustia física y mental, sino la peor de las agonías, el abandono de su Padre. Todo para que tú y yo podamos ser aceptados por Dios eternamente. Gracias, Dios. Cierre sus ojos y dígale: gracias, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Rey. En esta tarde te damos por tu amor incondicional manifestado ahí. Lo que algunos indoctos han torcido y han proclamado que tú te quejaste en la cruz, o peor aún, que tú te volviste ateo en la cruz, nada más alejado de la verdad. En realidad tú estabas exclamando tu total confianza en tu Padre, confianza en que es la única manera en que se podía hacer, confianza en que así estaba trazado el plan en la eternidad. Tanto así que cerca de 1000 años antes dejaste registro en el Salmo 22 de que esto iba a suceder un día. Ese mismo salmo nos apunta a tu maravillosa santidad. ¿Por qué tuvo que ser así? Porque nuestro pecado y tu santidad no pueden convivir en el mismo lugar, no pueden estar juntos. Tú no puedes cambiar, tú no podías barrer mi pecado debajo de la alfombra, hacer como que no pequé y aceptarme en el cielo. La única manera es que hubiera un pago justo por ese pecado, y ese pago lo hizo mi Señor Jesús en la cruz. Esto es el Evangelio, amado hermano.
Esto es lo que predicamos, esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que tú crees y confiesas con el corazón para salvación, no un día, sino toda tu vida. Soy pecador, Cristo murió en la cruz, Dios le dio la espalda para poderme aceptar en el cielo. A pesar de que tengo fallas y errores, tú no los ves, Señor, tú ves la sangre de Cristo cubriéndome y me aceptas. Y Padre, por último, cuando pasemos por el valle de la sombra de muerte, haznos recordar esta palabra, recuerda en nuestro corazón esta palabra, Señor, que tú no nos has abandonado, tú no nos vas a abandonar jamás, no porque nosotros merezcamos algo por nosotros mismos, no porque no estés molesto con el pecado, sino porque tú ya abandonaste a Cristo para poder estar siempre con nosotros. Quedó ahí suspendido, no era del cielo ni de la tierra, para poder